bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID-19. ¿Cómo te va, Paola Pejovés? Buenos días. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Amigos, por supuesto, un saludo a todo el país y sobre todo los invitamos también a que nos envíen sus preguntas, ya que vamos a tocar un tema muy importante para todos los padres de familia, que son las pensiones de los colegios. Así es. Pero creo que nos preocupa. El número de WhatsApp está en pantalla, hagan sus preguntas, porque uno dice, ¿tengo que pagar completo o no tengo que pagar completo? Bueno, tú y yo estamos involucrados directamente porque tenemos hijos. Y preocupadísimos. Y preocupadísimos, es natural. Y hay una lista enorme de preguntas. Aquí los compañeros que están en el estudio, los que están en el switcher. La productora también está preocupada. La productora está muy preocupada. Y en realidad, como tú bien lo has dicho, Paola, es un tema sensible porque atañe directamente a la economía familiar, que se han organizado, se han planificado para este año, pero producto de esta emergencia, muchos han visto ante una realidad digamos, diferente, ¿no? Han recortado sus ingresos en muchos casos, ¿no? Claro, ¿no? Y la preocupación es que hay padres de familia que no van a recibir el mismo sueldo este mes y no les va a alcanzar para el pago de las pensiones de sus hijos. En colegios particulares depende la escuela, cuál es el arreglo que haya quedado con los padres de familia. Yo creo que falta información, hay que, sobre todo, hacer las preguntas necesarias para que todo quede claro, porque estamos hablando de la educación y el futuro de los niños. El futuro de sus hijos. Hace algunas semanas tuvimos aquí al ministro de Educación, quien inauguraba la plataforma Aprendo en Casa, educación a distancia, y señalaba bien claro, ¿no? La educación a distancia y virtual ha venido para quedarse, pero él hacía un hincapié muy especial en el tema de que este sistema era complementario a la educación regular, tradicional. Entonces no puede suplir. Es cierto, estamos de acuerdo en eso. Tal vez en el futuro, pero hoy es un sistema que acompaña, que complementa a la educación tradicional. Muy bien, entonces ahora vamos a saludar, ya se debe estar con nosotros vía Skype al señor Jorge Camacho, él es presidente de ADECOPA, Asociación de Colegios Particulares, vocero de ADECOPA, para que nos pueda hablar. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, señor? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Depende cada colegio para determinar cómo va a ser el pago de las mensualidades. Para muchos no es lo mismo, porque en primer lugar no van a ir a la escuela, el colegio no va a pagar servicios esenciales. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser ese tema? Sí, mira, es muy importante el tener esto dentro de un contexto, ¿no? Esta situación de la pandemia, esta emergencia sanitaria, no es algo que ninguno de nosotros estaba preparado para esto, y estamos actuando de la mejor manera para que el servicio educativo permanezca. O sea, lo que no podemos hacer es pensar que la educación se puede quedar ahí trunca, entonces tenemos que hacer todo lo necesario para que esto siga. Ahora, por ejemplo, te quisiera comentar que estamos a la espera de una orientación pedagógica para el inicio o el reinicio de este año 2020. Lo va a hacer el Ministerio de Educación seguro el día de hoy o mañana, donde nos va a dar estos lineamientos de cómo va a ser la recuperación en esta etapa donde hemos estado en cuarentena, ¿no? Que seguro esperemos que se termine este fin de mes, pero la verdad es que no lo sabemos, todavía ese inicio es incierto. Entonces, estamos a la espera de lo que nos diga el Ministerio de Educación para poder replantear todo lo que es la recuperación de clases a nivel, digamos, de los colegios privados. Sí, hay un tema importante, yo como padre de familia lo señalo, y también recibiendo comentarios de muchos padres preocupados, sobre todo los que se encuentran en el sistema de la educación privada. El contrato que uno como padre acuerda con el colegio es de un tipo de servicio, una prestación de servicio educativo con determinadas características. Y como usted bien ha señalado, las circunstancias de la emergencia han cambiado las características de ese servicio. Un servicio que es la educación virtual no es lo mismo que la educación presencial. En esa diferencia del servicio, el colegio, en este caso privado, debería sincerarse respecto a lo que ofrece en estas circunstancias. Justamente ahí hay que entender otro aspecto también vital, ¿no? Esta circunstancia de, como tú decías al comienzo, o comentaban al comienzo del programa,
usualmente los colegios han tenido la educación virtual o a distancia casi como un complemento de la clase presencial. Algunos colegios tenían esto ya preparado, la gran mayoría no. Entonces, lo que hay que entender ahorita es que, dependiendo de esta normativa que nos diga el Ministerio de Educación, se verá en qué momento se puede recuperar esto, nos darán algún alcance de cuál es la visión que tienen en cuanto se levantará esta cuarentena, cosa que la verdad es lo que más nos preocupa. Ahora, la diferencia de una clase virtual con respecto a una clase presencial es realmente en lo esencial, en lo que es la transmisión de conocimientos, se podría decir que ahí son prácticamente equivalentes, pero el colegio no es solamente conocimiento, el colegio implica pues toda una relación entre compañeros, la vivencia que hay en los recreos, en los deportes comunes. Esa riqueza no se da lógicamente en una ocasión virtual. Por eso es que esto estamos tomándolo como un momento donde luego tendremos que recuperar. Y justamente para eso estamos esperando estas indicaciones del Ministerio de Educación. Claro, algunos colegios, señor Camacho, han, por ejemplo, determinado un descuentos, pero apenas del 10%. Muchos padres han perdido el trabajo, no tienen ingresos este mes. ¿Podría de repente mejorarse o cambiar esa disposición? No pagas ahora, pagarás dentro de 2 meses, quizás arreglar y también pensar pues también en la economía afectada de los padres. Así es una realidad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eso que me cuentas claramente, los colegios, no solamente en estas circunstancias, yo te diría, los colegios privados hemos estado en circunstancias en la época del terrorismo, de la superinflación, ¿no? O sea, donde eran circunstancias económicas muy fuertes. Y entonces los colegios siempre han estado abiertos a esa conversación con las familias para que cada familia converse sobre su tema personal, que nunca es igual a otro caso. Y en la medida en que eso es posible, los colegios pues están brindando las facilidades, prorratear el pago, o en algunos casos hacer una disminución de la pensión, como bien comentabas, ¿no? Ahora, es algo que... Sí. Sí. Una pregunta que me llega de algunos padres de familia es, en la pensión que los padres mensualmente pagan al colegio, ¿está incluido, además del sueldo que corresponde obviamente a los maestros, una serie de servicios en los cuales el colegio incurre? Por ejemplo, luz, agua. Esos servicios, esos pagos, ya en estas circunstancias no incurre el colegio, porque los profesores, muchos de ellos, están en sus casas impartiendo la clase. Entonces, si nos ceñimos a la realidad, esos costos de mantenimiento, de luz, de agua, no lo deberían incluir en la pensión en estos momentos. Sí, justamente ahí a veces se producen unos malos entendidos y te quisiera comentar eso, por ejemplo. Mira, los costos de luz y de agua, si bien es cierto, han disminuido, pero siempre hay un pago mínimo. Pero aparte de eso, lo que significa esos servicios pueden ser un descuento de unos 5 soles más o menos por alumno en un colegio promedio. O sea, realmente no es significativo esto. Lo que hay que entender por qué es difícil el reducir esto es porque los profesores están contratados todo el año con el colegio. O sea, si uno quisiera realmente un descuento significativo, sería como quien dice, el colegio en este momento tendría pues que aplicar alguna medida de reducción de personal, cosa que los colegios no queremos hacer porque estamos pensando que en un horizonte relativamente cercano estaríamos retomando las clases. O sea, en estos momentos es donde tenemos que velar por la supervivencia y por la permanencia de la educación. Entonces, el plantearse, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, secretarias, miembros de la administración, gente que estaba en mantenimiento, en limpieza, no está haciendo ninguna de estas labores, pero está recibiendo un sueldo. Está recibiendo un sueldo porque el colegio los considera importantes, los considera vitales en su servicio educativo, que ahora, por las circunstancias que no son de su responsabilidad, tienen que estar en sus casas. Pero el colegio tiene que seguir pagándoles. Y entonces, nosotros no podemos reducir esto. Entonces, por eso es que ese impacto a la pensión, cada colegio lo está viendo si puede hacerlo o no puede hacerlo. Y en la medida también una cosa distinta de lo que te quisiera comentar es que las clases online típicas, digamos, de otros lugares, usualmente son videos que se comparten a muchas más alumnos. Acá en el colegio un profesor está atendiendo a un grupo de 25, 30, 35 alumnos como era en su clase presencial.
Entonces, el profesor no puede salir. Yo no puedo atender a 50, a 100 alumnos a la vez con un solo profesor. En estas circunstancias, mucho menos, ¿no? Claro, Mucho pero menos. ahí está la diferencia, señor Camacho, en las cuales se ve, lamentablemente, esta cuarentena, no sé, va a marcar más la diferencia que es en educación. Por ejemplo, hay colegios que sí están llevando y se han preparado los profesores para clases virtuales. Exacto. Y hay otros que simplemente les mandan PDFs a leer a los niños y hay profesores que, que ni siquiera saben bien eso, el manejo de la tecnología. Esa diferencia se va a marcar. Así es, o sea, ahorita hay los colegios, como bien comentabas, que ya tenían esto como un complemento de sus clases, digamos, presenciales, que ahora están aprovechando esta misma plataforma para brindar este servicio a distancia. Hay otros que no tenían nada y que están poniéndose al día en estas circunstancias, ¿no? Y por eso es importantísimo que esos colegios con esas características conversen con sus padres de familia en lo que puedan. Pero todos están con esta misma circunstancia, que tienen personal que tienen que cumplir, o sea, tienen que pagar una planilla de profesores. Estamos hablando de la educación privada, unos 200.000 profesores con el personal administrativo también a nivel nacional. Y esto es algo muy grande. Y otra cosa importante, ¿no? Porque debería verse también, porque le escuché al defensor del pueblo una propuesta que me pareció bastante lógica, de poder tener esa línea de apoyo económica con un interés bajísimo para poder solventar esas planillas. Y de ese modo sí podría uno prorratear los gastos de los padres de familia. O sea, si no hay esa contraprestación también por parte de apoyo para poder cumplir con estas obligaciones, es muy difícil que un colegio solamente con su propio esfuerzo pueda afrontar una planilla en estas condiciones. O sea, ¿podrían quebrar muchos colegios privados? ¿Estamos hablando de esa situación? Definitivamente hay algunos colegios que están cerrando. Los nidos, por ejemplo, están cerrando. Los nidos, sí. Hay colegios que están planteando seriamente el cerrar porque no saben, están en una incertidumbre también igual, ¿no? O sea, este mes de abril para todos yo creo que marcará un momento de definiciones, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿cuántos colegios han cumplido con esta disposición que señaló el ministro de Educación en su momento de presentar un plan curricular alternativo a estas circunstancias, ¿no? Porque esta emergencia nos ha tomado a todos, sobre todo a los colegios, por sorpresa, ha cambiado su estructura ya definida a principios de año, pero tienen la obligación de presentar ante sus respectivas SUGELES un plan alternativo. ¿Cuántos colegios han cumplido con esto? Yo te diría, la totalidad de los colegios ha presentado esto. El asunto está en que esa presentación de la primera etapa fue pensando que esta era una situación muy momentánea. Recuerda que la primera paralización, digamos, de estar cada uno en su casa vencía a fines de marzo, ¿no? Entonces, el plan de recuperación que uno presentó era pensando en ese espacio de tiempo, entre el 12 de marzo al finales de marzo. Y cuando esto se ha extendido justamente, lo que nos están diciendo es que van a salir unas normas donde nos van a dar las orientaciones de este siguiente periodo, que todavía no han salido. Entonces, estamos a la espera de eso. Y en esos 7 días, desde que salga esa norma, tenemos 7 días para presentar ese plan de recuperación. Y estamos todos a la espera de lo que nos diga en este momento el Ministerio de Educación. Entonces, la recomendación a los padres es sobre todo exigir y información a cada uno de los centros de estudios de sus hijos. Sobre todo es transparencia total, que nos informen cómo es la cosa y cómo podemos quizás tramitar o pagar nuestras deudas. Por supuesto, o sea, esa transparencia, esa actitud de transparencia la tienen todos los colegios, porque ninguno quiere que el colegio cierre, ni los padres de familia, ni los propios profesores. Entonces, esta transparencia se da y esa cercanía también de conversar con los padres de familia que atraviesan por una situación económica difícil, por supuesto que esa apertura existe, ¿no? Ahora, señor Camacho, ¿el colegio puede tener la potestad de no negociar, de no conciliar con los padres de familia? ¿Puede tomar esa actitud? ¿O está obligado necesariamente a conciliar o llegar a un acuerdo teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, ¿no? Sí, o sea, las circunstancias lo único que hace es como para medir la calidad, poder decir, del servicio educativo. Lo que no puede pasar, mejor dicho, lo que ahorita no está en manos de los colegios, es saber, por ejemplo, hasta este momento, qué van a hacer con su personal. Claro. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, si los padres de familia ahorita me pagan solamente el 10%, por ejemplo, de la pensión, sí, ¿con qué dinero se les va a pagar al personal, a los docentes? Entonces, esas son las circunstancias que ve cada colegio. Entonces, no podría haber una respuesta general.
cada colegio tiene que ver las posibilidades que tiene para poder hacer alguna de estas cosas o reajustes con sus familias. Pero habrá otros que no lo puedan hacer porque también, como bien decían antes, ha habido una inversión en lo que es la plataforma, en la capacitación. Hay unos costos adicionales también que se están incurriendo para brindar ese servicio educativo que es importante que no se detenga, ¿no? Yo creo que ese es el principio fundamental. ¿Queremos que nuestras escuelas permanezcan después de esta crisis? Por supuesto que sí. Entonces hagamos lo posible para que esto, que no ha sido culpa de los colegios, no ha sido culpa de los profesores, no recaiga sobre ellos. O sea, veamos con unas medidas innovadoras cómo hacemos para que el Estado también pueda poner de su parte y que garantice esta educación también de estos 2 millones de alumnos que atiende la educación privada, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias, que tal vez lo que resta del año escolar quede muy apretado para reestructurar, para reprogramar las clases, ¿no es más sincero que de parte de los colegios o de algunos se señale, se diga que este año ya prácticamente se dé por perdido y se apueste por un nuevo año con un nuevo refuerzo en las materias que quedaron pendientes, por ejemplo? No, yo creo que esa solución es inviable. Incluso la misma disposición del Ministerio de Educación con este programa de Aprendo en Casa lo muestran. O sea, es preferible que un alumno tenga por lo menos ese contacto con su colegio, así sea mínimo, a que no tenga nada. Y eso lo está demostrando el Ministerio de Educación con la Educación Nacional, y en eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora, lo otro es ir por el lado más fácil, es decir, que se queden sin educación cuando hay que tener en cuenta que el referente para un chico que ahorita está en cuarentena, que está en su casa, es el profesor que lo tiene más cercano. Y entonces el que tenga cosas que hacer, que tenga aunque sea algo que hacer, que venga de su colegio, ya le ayuda también a manejar este estrés que todos tenemos de estar en casa durante ya 30 días, ¿no? Exacto. Claro, y además, sobre todo, es la oportunidad de aprender algo. Está bien, esa es una nueva manera de estudiar en casa. Estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí. Con la situación, y no solamente sea en el Perú, sino también en el mundo entero. Están tratando, pues, de buscar soluciones para no afectar a los estudiantes. Y que de hecho el próximo año va a tener que haber un refuerzo, ¿no? Claro. Adicional a la ya sistema tradicional de educación. Bueno, Bien. muchísimas gracias, señor Camacho. Muy interesante. Esperemos estar en nuevo contacto porque es un tema que preocupa a muchos de nosotros. Por supuesto. Hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Vamos a seguir con el tema. No, y además, sobre todo, cuando ya se pueda conocer cuál es la decisión y la posición del ministerio, ¿no? Ayuda. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar de gestión de emociones. Con Javier Echevarría. Volvemos. Hablemos del COVID-19, no se preocupe que en otras ediciones vamos a seguir tocando el tema de los colegios porque me han escrito que están muy preocupados. Muchas preguntas que han quedado aquí en el WhatsApp de TV Perú, sin embargo vamos a darle más espacio en los próximos programas, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando pues de gestión de emociones. Sí. Hay muchos temas y muchas preguntas que tenemos en estos días que permanecemos en casa, que estamos a solas con nosotros mismos. Hemos hablado pues de gestionar la ansiedad, pero también yo me preguntaba, ahora es el tiempo a solas, sí. Ese tiempo, ese silencio interior en los cuales nos preguntamos qué va a ser de nosotros, es estar solo con uno mismo, que a veces no nos gusta. Muchos dicen que esta situación se enfrenta a algo así como cuando tú has tenido una relación larga y has tenido una ruptura amorosa después de tiempo. Entonces es como la gestión del duelo, ¿no? Hay una serie de, luego de esta ruptura amorosa, sufres un tiempo determinado, atraviesas un duelo que le dicen los psicólogos, y luego aceptas la realidad a partir de la cual ya empiezas a programar tu vida nuevamente, ¿no? Por supuesto, tienes que seguir adelante, ¿no? Lo que pasa actualmente en esta situación de emergencia es aceptar la situación. Estamos en una situación de cuarentena donde nuestras actividades se encuentran limitadas. Una vez que aceptemos eso, podemos ya proyectarnos, ¿no? Muy bien, pero vamos a hablar con un experto, con nuestro amigo de TV Perú, Javier Echevarría. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Hola, Paola, bienvenido al programa. ¿Qué tal?
¿Cómo te va? Oye, un detalle nomás, la entrevista que tuvimos el martes, parece que tocamos un punto central, pues no tienes idea de la cantidad de gente que me ha escrito ¿Qué te han y el dicho? tema del colegio, oye, Uf, Sí, está, sí, sí, sí. las Hay mucho. emociones están muy desbordadas, ¿no? Sí, claro, es alteradas. eso. Estábamos hablando, yo quería sobre el tema de qué va a pasar con nosotros, en los cuales veo que mucha gente hace de todo, un montón de actividades, pero a veces un momento para uno mismo, ese silencio que también necesitamos de vez en cuando, a veces nos da miedo porque nos hace pensar en el presente y en el futuro. Claro, claro. Definitivamente los momentos donde uno está, o sea, la hiperproductividad y la sociedad que habíamos construido, donde siempre estábamos haciendo, era para evitar conectarte con tu ser. Pero en cuarentena ya es inevitable conectarte con tu ser y estar en un presente viendo qué está sucediendo en tu interior. Por supuesto que ahí el peligro en ese momento es que en vez de conectarte, te quedes pegado a la bulla mental sobre los miedos de lo que va a pasar. Es decir, te pones a imaginar diferentes situaciones. Pero la conexión con tu ser no es la conexión con tu pasado o con tu futuro, sino con tu presente. Así es. Estábamos hablando aquí que, por ejemplo, nos ponemos en nuestro caso, ¿no? Desde el canal gestionamos una serie de acciones, ¿no? Para que el canal salga adelante, para que el equipo de prensa pueda seguir con su trabajo normal. Igual le pasa a un empresario, en fin, depende de la función que uno desarrolle según su profesión. Así como gestionamos en nuestro día a día, en nuestro centro de labores, también tenemos que gestionar estas emociones que, como tú bien señalabas, están un poquito alteradas producto de la cuarentena en nuestro hogar, ¿no? Con nuestros familiares. Exacto. Las emociones tienen volumen y lo que ahora ha sucedido es que, o sea, se han metido, o sea, un volumen enorme, entonces hay mucha bulla y lo que tenemos que recuperar es nuestro dimmer interno, ¿no? Para ir regulando, porque de pronto hay muchas emociones que están ahí como reprimidas y no aparecen, y hay otras que adquieren mucho mayor volumen, entonces es bueno como ecualizar las emociones y poder recuperar las riendas de nosotros mismos, sabiendo que recuperar las riendas no es reprimir. O sea, hay dos extremos que tenemos que evitar. La represión total de voy a controlar y no voy a expresar nada y voy a estar en actitud positiva todo el tiempo porque la explosión total, donde lo que siento me desbordo. Entre esos dos límites hay que aprender a ecualizarnos, ¿no? Porque esta situación cambia todo y es natural y hay que acoger las emociones. Pero es válido Y también, Javier, justamente, sentirte, por ejemplo, en los cuales un día amanece pues con una tristeza y una depresión y que Sí. quieres ganas de llorar, porque al final las noticias escuchamos de todo, ¿no? Noticias de otros Deprimente, ¿no? países, las Deprimente. cifras, y Sí. que tú dices, bueno, está positivo, pero ¿sabes qué? Hoy día he amanecido con un sentimiento y tengo ganas de llorar. exactamente. Mira, Paola, lo curioso que mucha gente no lo sabe de cómo funcionamos emocionalmente, porque parece una contradicción, que la modulación de las emociones viene con el aceptar. Entonces, es curioso porque la gente por lo general cree que si quiere manejar sus emociones, lo que hace es tratar de cambiarlas. Claro. Entonces, se esfuerza por cambiarlas. Y la transformación viene de la aceptación. Entonces, es curioso porque parece que fueran dos cosas contradictorias entre aceptar y transformar. Y en realidad, para poder gestionar tus emociones, tienes que aceptar para transformar. Exacto. Es lo que ¿No? señalaba La Javier. sola aceptación de tu tristeza, Sí, Claro. la sola expresión de tu tristeza hace que se regule. exacto. El pelearte con tu tristeza hace que crezca. Es verdad. Sí, sí, Javier, es lo que señalaba justo con Paola, de estas situaciones de rupturas amorosas, ¿no? Después de un tiempo, ¿no? Es como que la curva del duelo, ¿no? Hay un proceso de duelo en el cual no te sientes muy bien, pero llega un momento en que lo aceptas, ¿no? Lo aceptas como tal, Tienes que aceptas seguir, la ¿no? realidad. Claro, tienes Y que tienes que seguir. seguir, Claro. tienes que sobrevivir a esa situación. Claro, hay una serie de etapas donde empieza con la negación, que lo hemos tenido, con la rabia, ¿no? Luego intentas como negociar con lo que está ocurriendo, luego te deprimes y finalmente la aceptación. Yo siempre he considerado
que hay una etapa más, que es el agradecimiento, que no siempre se llega, ¿no? Y es saber que esa situación tan dolorosa te terminó convirtiendo en un mejor ser humano. El tema, Renzo, es que esta aceptación todavía no sabemos qué tenemos que aceptar. Eso es lo difícil. Sí. Porque una cosa es que tú digas, estoy aceptando, ok, que no puedo salir, que es una cuarentena. Pero eso es un pequeño periodo de tiempo. O sea, esto va a durar mucho más tiempo y aún no sabemos cómo van a ser las reglas de juego de esta nueva realidad. Aún no tenemos claro todo el paquete que tenemos que aceptar, sabiendo que esto puede durar un año, pero no un año encerrados, porque eso no es viable, ¿no? Sino un año con un tipo de vida diferente. Entonces, eso es lo que es difícil de aceptar. Claro, además es que lo que pasa es que es sobre la marcha, estamos todos aprendiendo de esta nueva realidad en los cuales hay gente pues que la está asumiendo de una u otra manera, en los cuales en familias se ven gente que asume el liderazgo en la casa y hay otros que son, usándose si más fuertes o más débiles, ¿no? En los cuales a veces también los adultos mayores, te lo digo yo, en casos tengo que dar ánimos a mis padres también, porque a mi mamá le encanta salir y ahora está en la casa, Claro. ya tiene más de 30 días y empieza ya a Ha desesperarse. cortado de plano su rutina, ¿no? Claro, por Así supuesto, es. tengo que darle ánimos Es un también. cambio radical, es un cambio radical. Claro, justamente tú has mencionado ahí la clave, Renzo, ¿no? Pues se ha cortado de plano nuestras rutinas. Por tanto, parte del camino es establecer otras. Porque si de una rutina a nada entras en caos, entonces hay que establecer otras de transición. Pero para calmar, justamente te vuelvo a decir, Paola, tu mamá de pronto se desespera. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Intentamos cambiarle la emoción al otro. Tranquilízate, no te sientas así, tienes que ver las cosas así. Y eso no ayuda, es mejor acoger la emoción. Tu mamá está desesperada, te entiendo, yo también. Claro, Esto es claro. horrible, te entiendo, es verdad. Es verdad, claro. O sea, es mejor acoger que intentar cambiar al otro. Es verdad. Si acoges, es el mejor camino para cambiar. Es como una sutileza, pero es un cambio que la gente no tiene incorporado, porque por lo general, cuando alguien se siente así, el otro te dice cómo te tienes que sentir, que tienes que sentirte asá. No te aconsejo, te dice esto, te dice lo otro, y eso no necesariamente ayuda. Eso primero hay que acoger y después de haber acogido ya se puede comenzar a conversar sobre otras miradas. Pero primero hay que acoger lo que viene tal cual, que es la aceptación. Exactamente, es una cuestión de empatía, ¿no? O sea, ponerse La empatía. en el lugar de la otra persona, no venderle una situación que no existe, ¿no? No decirle, no, esto va a mejorar, no, esto va a cambiar. No sabemos en O realidad. como nos preguntan a nosotros, somos Sí. periodistas, a veces Sí. vas y donde vives y tus amigos te preguntan como si tú supieras todo, que Exacto. tampoco no sabemos, o sea, es la información que nos da, pero es como que fueras tú a ver qué va a pasar en el futuro. No se sabe, es de acuerdo a lo que se vaya desarrollando. Es ¿no? incierto lo que puede pasar. ¿no es cierto? No se sabe. Pero la realidad es que hay una gran mayoría que está en la casa y hay gente que trabaja. Ustedes están yendo al canal y ustedes tienen una rutina de vida diferente, donde me imagino que los rituales de limpieza que deben tener cuando llegan a su casa deben ser muy especiales, Sí. ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que vamos a comenzar a hacer, porque ya hay un grupo grande de gente que está llevando esta vida entre saliendo y entrando a su casa con hipercuidados y eso puede ser pesado y duro, ¿no? A veces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Las dietas estrictas a veces ayudan más que las moderadas, ¿no? Porque decir, pucha, no salgo nada, ¿no? Y un día a la semana, unos tiempos voy a ir a comprar. Voy a comenzar a salir, pero con estas condiciones y te puede generar a veces hasta más temores que el hecho de estar encerrado en la casa. Entonces, es complejo, es difícil y hay que aceptar lo que venga para poder llevar las cosas, digamos, del modo más sano posible, ¿no? Sí, yo me pongo en el lugar de, como nosotros padres que tenemos hijos, justo venimos del bloque Aprendiendo en Casa, ¿no? que han sintonizado seguramente muchos niños, y cómo a ellos tratar de hacerles entender esta nueva realidad que, como ya hemos hablado aquí, no es muy
certera, ¿no? En el futuro inmediato, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar, Exacto. ¿no? Yo creo que lo que no funciona es dorar la píldora. Exacto. Ah, Es las promesas electorales no funcionan ahora. Así es. ¿No? Promesas electorales dentro de la casa, ¿no? Hijito, papá, mira, no te preocupes, después esto va mejor. No sabemos. Y es mejor decirle, no sabemos. Y la incertidumbre, y eso es bien importante, muchas veces la vemos como enemiga, pero es la maestra de la sabiduría de vida. Porque si tú logras incorporar calma con incertidumbre, nada te va a quitar la paz. Esa es la verdadera paz. El vivir en paz con incertidumbre es lo que más fortalece tu sistema inmunológico emocional, porque hablamos del sistema inmunológico con respecto a las enfermedades, pero tu sistema inmunológico emocional está muy ligado a la salud. Entonces, si tú logras estar en paz, sin respuestas, conviviendo con las preguntas, si somos buenos discípulos de Sócrates, solo sé que nada sé, y pondría coma, y estoy en paz. Así es. Porque lo importante de esa frase es después de la coma, ¿no? Solo sé que nada sé, maldita sea, o solo sé que nada sé y estoy en paz, ¿no? Entonces, si tú logras ponerle ese estoy en paz, entonces lo que venga después no te va a quitar la paz, porque ya has aprendido a vivir en incertidumbre. Y la incertidumbre es una maestra espiritual que nos lleva al aquí y ahora, y nos lleva a una verdadera calma, la calma de quien no sabe, no la calma del que se aferra a algo, no la calma del apego, sino la calma del desapego. Muy bien, Javier, como siempre, un placer escucharte con estas recomendaciones y comentarios de lo que hemos visto de la gestión de las emociones, así que te volvemos a molestar la próxima semana con seguridad, Javier. Por supuesto. bien. Un abrazo. Quería contar una cosita que también en mi proceso de incorporación, ¿no? También ya estoy organizando el primer taller para la gente, pues no, porque también estoy aprendiendo a vivir y a trabajar con esto, que es justamente gestión emocional en tiempo de pandemia. Que lo hemos hecho además 75% de descuento, o sea, es un precio muy simbólico, pero es importante también estructurar una nueva vida. Si a la gente le interesa, es este viernes a las 7 de la noche y pueden escribirme a contacto@javierechevarría.pe, contacto@javierechevarría.pe, o en mi Facebook, Javier Echevarría Oficial, o en mi Instagram jaf.echevarría, piden información y le damos la información y así aprendemos a gestionar las emociones en incertidumbre. Muy bien, Apuntado, muchísimas Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. por eso. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a rezar mucho más en Hablemos del COVID-19. Bien, regresamos a Hablemos del COVID-19 y en esta coyuntura estábamos hablando precisamente con Javier sobre la gestión de las emociones, ¿no? Que trasciende las edades, ¿no? Creo que involucra a todas las edades, a todos los sectores socioeconómicos. Es importante que en su casa puedan gestionar, así como en su trabajo gestionan cosas, también en su casa, ¿no? Claro, y hay personas pues que han decidido, por ejemplo, unirse o estar juntas para poder pasar juntas el confinamiento. Sí, y utilizando la tecnología. Entonces, vamos a ver una historia para presentar a nuestro siguiente invitado de dos personas adultas mayores que se conocieron a través de la tecnología y que decidieron tener una relación. Es una historia muy, muy bonita, muy interesante, que en tiempos de pandemia vale la pena resaltar, así como ayer se conoció la historia de este anciano de 90 años que se recuperó del COVID-19, ¿no? Es una esperanza dentro de esta situación, ¿no? Por supuesto, son historias bonitas en las cuales uno pues tiene que estar contentos. Es la historia de Felisa y Agustín, dos adultos mayores que decidieron unir sus vidas para combatir el aislamiento. Vamos a escuchar la historia. Hola, soy Agustín, Soy Felisa, soy comerciante trabajo en alta costura y vivo en la Paternal. y vivo acá en Núñez. Viuda de hace 5 años, empecé a ir a un grupo
social de solos y solas. Nos conocimos en un grupo social en el mes de octubre. Ahí conocí a una persona excelente en mi vida, que me alegró la vida y que empezamos a vernos, a salir, a ir a bailar con el mismo grupo. Después, por otro lado, salimos nosotros por nuestra cuenta también a tomar algo, a compartir algunos paseos. Bueno, cada vez estábamos más juntos, nos sentíamos muy bien y bueno, después en diciembre empezamos a salir solos. Era estar chateándonos en la semana y en los fines de semana nos veíamos, salíamos, compartíamos el fin de semana en algunos momentos. En febrero nos fuimos a Gualeguaychú, a los carnavales con el mismo grupo. Fue muy interesante porque la verdad fue una cosa novedosa para nosotros porque ninguno había visto ni compartido un carnaval. Y bueno, en marzo empezamos a ver que si nos íbamos de vacaciones, él tenía sus vacaciones, nos fuimos juntos. Compartimos ese viaje a Carlos Paz y estuvimos ahí unos pocos días, porque en el transcurso de la semana se empezó a difundir la noticia de que se iban a suspender los viajes de micro de larga distancia. Entonces nosotros nos miramos y empezamos a preocuparnos porque ya era una complicación esa. ¿Qué hacemos si nos quedamos varados ahí y no sabíamos cuándo se podía volver? Entonces decidimos adelantar el viaje y nos volvimos a la capital. Bueno, estuvimos un día cada uno en su casa. Y bueno, pensábamos que íbamos a hacer nuestra vida. Muy bien, pues sobre todo una historia pues de amor y compañía, el amor después del amor, como decía Pito Sí, Páez. en tiempo de pandemia. Por supuesto, ¿por qué no? Además, uno puede enamorarse en cualquier momento de la vida y encontrar un nuevo compañero, Así ¿no? es. En otras circunstancias, ¿no? Sí. Una compañía, una persona pues que comparta todas tus aficiones y estar juntos. Y a cualquier edad. Por supuesto, para el amor no hay edad. No hay edad. Y para hablar sobre esta linda historia tenemos ya vía Skype enganchados a Gabriel Katz, él es gerontólogo y comunicador, está desde Argentina. ¿Cómo te va, Gabriel? Bienvenido, hablemos del COVID-19. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí, empecemos hablando pues cómo están llevando los adultos mayores, nuestros abuelos, padres, esta cuarentena. Para muchos es, por ejemplo, el uso de la tecnología ha sido para muchísimos que yo conozco un gran problema, porque quizá era la manera que no se podían comunicar con sus seres queridos. Bueno, en principio es interesante aclarar que cuando hablamos de personas mayores o adultos mayores, estamos hablando de diversidad, ¿no es cierto? No es lo mismo cómo transita cada persona mayor su vejez. Cada uno lo hace de una forma diferente según el lugar donde nació, según el nivel sociocultural y económico al que corresponde. Entonces es interesante, sobre todo en este momento en donde se habla de adultos mayores, donde las personas mayores son protagonistas de esta historia, ¿no? Empezar diciendo que estamos hablando de una gran diversidad. Por lo tanto, es importante decir que las personas mayores lo están llevando adelante según también cómo venían llevando adelante su vida, ¿no? Hay montones de personas mayores, los que estamos muy cerca de ellos por nuestro trabajo y también, obviamente, por ser familiares, vamos descubriendo que hay muchos, por ejemplo, que están transitando cosas nuevas en esta cuarentena. Hay muchos, por ejemplo, el caso de Berta, de 73 años, que ha descubierto cómo se habla por videoconferencia, ¿no? Bueno, el caso de Felisa y Agustín, que se conocieron en el mes de octubre y han decidido vivir juntos y estar, bueno, viviendo esta historia de amor en cuarentena. Y saben que la tecnología realmente es una gran aliada, no solamente para las personas mayores, sino para toda nuestra sociedad. Entonces, el primer consejo que tenemos que decirle a las personas mayores es
La tecnología no muerde, la tecnología es para ayudarnos, está para que nosotros hagamos uso y para que podamos vincularnos y continuar con estas redes sociales tan importantes que son en nuestra vida. Estoy hablando de las redes reales, pero en este caso de forma virtual, ¿no? Sí. Sí, Gabriel. Yo quería preguntarte sobre lo que ha generado esta situación de pandemia mundial, que se identifiquen ciertos sectores como más vulnerables. Y dentro de estos sectores identificados como más vulnerables se encuentran precisamente los adultos mayores. Desde tu punto de vista, ¿crees que producto de esta situación de pandemia se ha generado hacia este sector, los adultos mayores, una sensación o sentimiento de discriminación porque podrían ser ellos un foco de contagio? Mira, tenemos que tener cuidado con muchas cosas. Primero, cuando decimos cuidemos a nuestros adultos mayores, ¿no? Cuidemos a las personas mayores. En principio, lo más importante para cuidar a una persona es preguntarle qué necesita, ¿no? Y yo lo que vengo desde mi punto de vista sintiendo es que en muchas partes del mundo se puso esto como un eslogan, ¿no? Cuidemos a las personas mayores, y está el riesgo de fragilizar más de la cuenta a las personas mayores. La verdad es que ser mayor no es sinónimo de ser persona frágil. Es cierto que esta población es la que debe tener especial cuidado, ¿no?, en esta pandemia, pero de ninguna forma tenemos que caer en, como vos bien decías, en discriminar a las personas mayores. Miren, la discriminación a las personas mayores se llama viejismo, se llama viejismo, y es un fenómeno mundial, y sobre todo ese fenómeno mundial de discriminación a las personas mayores se da desde el punto de vista de la comunicación. Y miren qué paradoja, muchas veces en nombre de querer cuidar a las personas mayores le decimos: venga abuelito, no salga de su casa, venga abuelito, quédese cuidado, y sin darnos cuenta, por muchas ganas que tenemos de ofrecerle nuestra ayuda, lo estamos en realidad fragilizando mucho más a las personas mayores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comunicamos con las personas mayores. Y déjame decirte que en este caso ustedes, desde TV Perú, vienen de experiencias muy saludables y muy responsables en el cuidado comunicacional de las personas mayores. De hecho, el amigo Jaime Lertora, ¿no?, hace algunos años hizo el programa Lo Grande, donde de alguna forma, ¿no?, TV Perú fue vanguardia en cómo comunicarse con las personas mayores. Una cosa que me preocupa particularmente es que mundialmente ahora se le está quitando la voz a las personas mayores. Y son otras generaciones las que están diciendo cuidemos a los mayores, ¿no? Y en realidad tendríamos que ver, bueno, ¿qué significa cuidar? ¿Por qué no escuchamos a los mayores en vez de atribuirnos el cuidado a los mayores? Sí, además, ¿qué recomendaciones harías, por ejemplo, con nosotros? Por ejemplo, si tenemos un familiar que se encuentra solo, muchos están solos, es llamarlos continuamente, que ellos sepan que hay personas que estamos preocupados por ellos, que queremos saber cómo están, que nos cuenten quizás sus preocupaciones, que hablen, que puedan conversar con alguna persona. Expresarse, ¿no? Distanciamiento social no significa aislamiento. Distanciamiento no significa aislamiento. Y uno puede continuar con los vínculos sociales, es más, los puede profundizar, ¿no?, virtualmente. Y en ese sentido es muy interesante generarse rutinas. Es muy interesante, y esto le estoy hablando también a las personas mayores directamente, generarse rutinas. Saber que primero levantarse de su cama, ¿no? Levantarse de la cama, poder hacer un poco de ejercicio, moverse, y después tener a determinado horario, en particular del día, una videoconferencia con los seres queridos, con los amigos. Bueno, Felisa y Agustín son el caso de una historia de amor que están transitando juntos. Eso, armarse rutinas y rutinas afectivas. De ninguna forma la pandemia puede cortar nuestros lazos sociales. Al contrario, los debe profundizar. Muy bien, Gabriel, te agradecemos mucho. Yo me quedo con esa frase que has señalado: distanciamiento social no significa aislamiento. Hay que ponerlo en práctica porque nuestros adultos mayores son muy valiosos y sobre todo más en esta cuarentena. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Gracias y saludos. A ustedes Bien, y saludos a Argentina. Ya saben, además pueden aprovechar y hay que llamar a nuestros seres queridos y amigos que quizás
tiempo que no teníamos llamándolo. Yo creo que hay que aprovechar la agenda y actualizar nuestros contactos. Regresamos luego a la pausa con un par de invitados importantes. Un domingo a todos nos cambió la vida. Nadie esperaba lo que nos pasó. Una orden de quedarse en casa. 15 días sin sentir el sol. Un domingo a todos nos cambió la vida. Nadie esperaba lo que nos pasó. Una orden de quedarse en casa. 15 días sin sentir el sol. La canción muy bonita, no hay virus más fuerte que el amor, que ha sido pues compuesta por Yanina Picatose y con los arreglos de Marcelo Mota, que se encuentra con nosotros. Vamos a saludarlos, Renzo, ¿Qué tal? y felicitarlos, ¿no? Porque Sí, es una canción muy bonita. Muy bonita. ¿Cómo les va, chicos? Hola, Bien, ¿qué tal? gracias, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la felicitación. En realidad es parte de un sentir, es una canción hecha... Para compartir. Sí, porque al igual que todos los peruanos, y ni siquiera solo peruanos, sino Mundial. todos los humanos, nos sentimos con la misma incertidumbre, con la misma, a veces, desesperanza, con la misma, no sé, hasta un poco de tristeza, como hablaban ustedes hace un rato con Javier. Entonces, esta canción brinda un poco de esperanza, ese fue el motivo que me inspiró a escribirla. La compartí con Marcelo, le puso la melodía y la grabamos apenas pudimos para compartirla con la mayor cantidad de gente que se pueda y así brindarles un poquito de alegría. Me cuentan que es la primera vez que aparecen juntos en televisión. En pantalla, ¿no? En pantalla, ¿no? Que Teníamos que estar es un honor Musicalmente para también. nosotros, ¿ah? Es un honor, ¿no? En realidad, sí, nosotros, bueno, tenemos un grupo cada uno. Marcelo, pues, tiene tantos años con Amén, son como 20 años, ellos de Claro. carrera. Yo también tengo una banda que se llama La Fulana, pero siempre el escenario es como él con su banda, yo con la mía. No tenemos el honor de compartirla en casa, sí, pero debido a la situación de la cuarentena nos animamos a compartir algo de lo que a veces hacemos acá en casa, ¿no? Un poco de música. Y nos gustaría, Yanina, que puedan compartir la canción para poder dedicársela pues a todo el Perú que se encuentra en sus casas. Porque la familia busca un mensaje de esperanza, como tú bien lo señalabas, Yanina, ¿no? Así que Sí. nos escuchamos, por favor. Sí, es. Ya, chévere, la tomamos. La tocamos. Esa canción va con mucho cariño. Siempre recuerden tener mucha empatía con los demás, no juzgar, darse la mano y mirarse con el corazón. Listo. Sí. Dos, tres. Un domingo a todos nos cambió la vida. Nadie esperaba lo que nos pasó. Una orden de quedarse en casa. 15 días sin sentir el sol. En medio de incertidumbres y temores, compras desmedidas sin razón. El egoísmo y la desconfianza te enseñan que tiene más valor. Y de pronto todos a las 8 aplaudimos llenos de emoción, cada uno desde su ventana, mostrando el lenguaje de la unión. Demos un abrazo en la distancia, recordemos lo que nos unió. Hace un tiempo en una cancha, hoy nos toca en un balcón. En el mundo no hay más un país pobre, vemos su riqueza en el amor. De aquellos que cuando la ciudad duerme, en las calles dejan el honor.
olvidemos lo que nos unió. Hace un tiempo en una cancha, hoy nos toca en un balcón. Encontramos juntos la esperanza del abrazo que hoy se nos prohibió. Y aunque las fronteras nos separan, no hay virus más fuerte que el amor. Bravo, linda la canción. Gracias. Muy bien, muy bonito. Marcelo, gracias. Gracias, Yanina. Gracias, Marcelo. Muy emocionante, directo al corazón. Realmente les agradecemos enormemente esta canción para todos los televidentes de TV Perú. Así es, nosotros con eso nos despedimos y recuerde que la repetición del programa lo va a poder ver a partir de las 11 de la noche y no se mueva, que siga Patricio Ulloque con TV Perú Noticias. Nos vemos.